¿Qué tal? ¿Cómo están? Vivimos una temporada de buenas novelas peruanas, varias novelas peruanas, no sé si muchas, pero hay literatura peruana que ingresa con nuevas propuestas, con nuevos lenguajes, con nuevas perspectivas. Y la literatura, como señalamos, es la única regla de la literatura es que no hay reglas, ¿sí? Y podemos hacer hablar a los pianos, como ocurre con Cantan al hablar, novela de Zoila Vega Salvatierra, que ha sido lanzada por Sex Barral. Zoila es arequipeña y es música, es violinista, es musicóloga, pero también es novelista. Esta no es su primera novela. Y la particularidad es que de alguna manera se encuentran estas dos vocaciones. La vocación de la música, que es violinista, no pianista, ahorita nos va a contar un poquito esa diferencia, con, por supuesto, la narrativa. Y se funden de una forma muy, muy original, muy particular. Zoila, gracias por estar con nosotros. Diría que la tercera no es una vocación, pero es una querencia, que es Arequipa, ¿no? Así es. O sea, todo se desarrolla en Arequipa. Y es estas historias de estos pianos que ellos son los que nos hablan. Ellos son los que hablan no solamente de sus historias, sino sobre todo de sus dueños, ¿no? Y hay una variedad de dueños ahí. Enternece mucho la historia de este niñito, ¿no? Que tenía esta vocación y había visto este piano y lo quería como de lugar, y el padre con mucho esfuerzo, ¿no? lo adquiere. Pero hay una música que al parecer se parece un poco a la autora también, ¿no? Que tiene cierto pánico escénico Es verdad. cuando está con el piano, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu relación con el piano? Porque tú eres violinista. Mira, es una relación conflictiva, digamos atormentada, y creo que es la razón por la que he escrito, porque cuando las historias son felices no hay historias que escribir. Claro. Pero en el drama exactamente. Nadie dice, voy a escribir como soy feliz, sino creo que es un poco la crónica de mi relación tormentosa con un instrumento que me gusta muchísimo, pero con el cual no me he podido entender en mi vida, ni profesional ni personal, pero que está allí como una forma de frustración. Entonces es como darle la voz y decirle, ok, te doy la oportunidad de rajar y de decirme lo que no has podido decirme en 30 años de convivencia. Es un exorcismo particular, entonces también es una forma de hacer también las paces con los dioses que me dicen, tú como músico debiste ser mejor pianista. ¿Comenzaste con la música por el piano o por el violín? Por el violín. Por el violín. O sea, tu vocación por el violín es... Empecé desde los 3 años y medio. Empecé a leer música antes que castellano, wow. Entonces... Y creo que esa es la razón por la que nunca me entendí con el piano, porque el universo del violín es muy diferente y siempre sentí que había mucho conflicto, era un instrumento demasiado grande para... A los 11 años, cuando me acerqué por primera vez, era un universo muy diferente. Entonces creo que el trasvase, la transición fue conflictiva. Tu codificación ya estaba dada. Sí, yo siempre sentí que las soluciones en el violín para mí eran asequibles. O sea, yo podía entender lo que hacía y podía plantearme problemas. Y tu historia debe ser la de muchos músicos, ¿no? O sea... Creo que hay gente mucho más talentosa que puede ser multiinstrumentista no es tan frecuente tampoco. No es tan frecuente, sobre todo en un nivel que uno considera aceptable. No te digo ser virtuoso, sino competente, ¿no? Claro. Y yo he visto colegas que son competentes aquí y allá con varias cosas. Yo tuve una maestra de violín que era una excelente pianista. Y ese creo que siempre fue mi referente en la vida. Ya, pero bueno, ya, ahí vamos viendo otras dimensiones. Y el otro tema, como decíamos, es Arequipa. Esto es una novela, es una obra de ficción, puede haber un personaje que se parece al autor, eso es absolutamente, digamos, aceptable, normal, por decirlo de alguna forma, pero es finalmente una ficción. ¿De dónde, digamos, lo que hablábamos, este tema y lo voy a repetir, que es, antes era normal ver pianos en las casas, ¿no? Yo comentaba de esta tía que vivía en Jesús María y tenía un pequeño piano, ¿cómo se llama? Vertical, ¿no? O sea... Piano doméstico, digamos, exacto, para hacer vida, tertulia cotidiana. Exacto, ¿no? Y entonces uno iba y le hacían, ¿no?, tocar un poquito el piano. La tía, por supuesto, tocaba el piano, conocía a otra gente. Era parte de... ¿Cómo fue tu relación con eso? Porque se nota que es esa perspectiva es muy entrañable desde donde estás parada. Tengo la ventaja de hablar tanto desde la música como desde la musicología, o sea, de la investigación.
Y he trabajado en mi vida profesional con varios pianos. No te digo pianistas, sino pianos. Claro. Entonces, la idea de que mi piano tuviera algo que decir la trasladé a estos pianos y todos tienen un lugar y un tiempo. Y comparten en sí, entre ellos, una característica que es este piano decimonónico de comienzos del 20. Y hay un contraste con otro piano que ya es un piano de concierto, que es el piano más joven, ¿no? La idea de que cada uno tiene un lugar, un momento y sobre todo que reflejan como un espejo la historia de sus dueños o de las personas que han interactuado con ellos, eso fue lo que me pareció más interesante. Y la posibilidad de entender que un piano es mucho más que un mueble o que un simple objeto que en su materialidad es muy rico, pero que en su presencia ideológica es también trascendente. O sea, las personas construyen discursos idearios alrededor de estos pianos, de estos instrumentos. Hay un par de escenas de ofensa cuando se usa al piano como mueble. Sí, que me ha pasado. Alguna vez me preguntaron, ¿y esas películas donde aparece una mujer muy sensual encima de la tapa del piano? Claro. No insultes al instrumento. Digamos que es otra versión de los que tienen a los libros como adorno, ¿no? o que los ponen para poner la lámpara encima. Claro. Sí. Ahora, también hay historia, ¿no? Y eso es también lo que lean el libro, no voy a dar spoilers, pero uno se tiene que ir ubicando, ¿no? En la lectura para ir estableciendo los códigos. Y hay también historia, porque hay este piano que se supone que regala Odría, ¿no? Luego del Arequipazo, ¿no? Y esas cosas se daban también, ¿no? Es decir, el piano era una suerte de no sé cómo llamarlo ahora, qué tipo de regalo podías hacer, un departamento, no sé, o un sea, presente político, claro, no, pero que era de buen gusto. Era que exacto. ¿no? Exacto, y después ¿no? de así el que lo regalara no tuviera idea de lo que estaba haciendo. No, y después era de tremendas estatus, metidas de pata que hubiera hecho, claro. digamos, con esto te pasó la mano, que es una forma muy vulgar de decirlo. Sí, pero en estas historias hay mucho de memoria colectiva que se estaba perdiendo. O sea, la generación que vivió esta época, no tal pie de página, yo no digo que sea verdad, solo digo que son cosas que suceden. Comentaba estas cosas en el diario Vivir, en el café. Mira, ¿tú te acuerdas de que en 1950 hicimos esto y pasó esto y luego entraron con el piano así? Y esa memoria colectiva se estaba perdiendo porque hay toda una generación que incluso con la pandemia se nos fue. Claro. Y a mí me pareció importante recogerlo desde mucho antes. Y hay situaciones bastante locas que podrían sonar inverosímiles, pero que pudieron haber ocurrido de verdad. Y el hecho de que trates de parchar muertes con la presentación de un piano es una cosa absolutamente inverosímil, loca, pero que pasó en una ciudad del sur. Sí. Pasó con el Arequipazo y con toda esta... Nosotros justo estamos teniendo este proyecto 75 por los 75 años de Caretas y hemos estado revisando los archivos y precisamente pues el tema de Arequipa como ciudad discordante, por supuesto, ¿no? Sobre todo con los autoritarismos y con esa historia trágica que tiene la democracia en nuestro país, digamos, pesa mucho y es muy interesante que lo líes con esto. Hay algo en la madera también, ¿no? Sí. No, hay algo en la madera que hace, como siempre decimos, la madera está viva. Entonces allí se presta la adaptación de esto de los pianos como personajes, ¿no? En una ciudad que precisamente es enemiga de la madera, ¿sí? Claro. Arequipa no tiene bosques, es un clima muy seco, y por eso la construcción favoreció mucho el uso de la piedra, del sillar. Claro. Y la madera sufre en Arequipa. Y siempre tienes que estar, si tienes ventanas, si tienes puertas, parqués, en el año, tienes que estar hidratando, hay una relación conflictiva con la madera y un piano no es la excepción. Claro. Entonces, algo que los une a todos, esta ciudad tan seca, que es enemiga del piano, pero que lo recibe con los brazos abiertos, ¿no? ¿Cómo alternas tu vocación de músico con la narrativa? Porque, como decía, esta no es tu primera novela, ni mucho menos. Estamos hablando de Acuarelas, La Saucedo, La Travesía, El Muelle y el Sauce. ¿Cómo alternas? Bueno, hay un dicho que dice que dormir es para los débiles, pero para mí es un balance. Yo trabajo, ahora estoy casi completamente dedicada a investigación, pero escribir es un acto natural, es como comer o dormir. Entonces
reservo horas del día, reservo momentos, a veces minutos, para continuar escribiendo. Entonces eso es permanente en mí, es como un ejercicio vital. ¿Y sigues tocando música? Toco menos de lo que debería, pero sí, sigo, sobre todo a través de la enseñanza, que es otra manera de interpretar, claro, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué nos puedes decir de Arequipa hoy? Porque yo te estaba preguntando, vives afuera y me dijiste en Arequipa. Ah, bueno, entonces es otro país. El lugar común diría, bueno, igual has venido con pasaporte, etcétera. Exacto. Pero más allá de eso, Arequipa pues es una ciudad maravillosa, ¿no? Se ha complicado como todas las ciudades del Perú últimamente, el tráfico ya no es lo que era antes, hay iniciativas para rescatar puntos claves de la ciudad, etcétera, pero siempre es un gusto reencontrarse con Arequipa. Pero esta condición de Arequipa que se ve reflejada un poco en esta sociedad, vuelvo al niño, ¿no? Que eran gente que estaba en muy ya mala situación económica y de alguna manera el piano les permitía seguir, ¿no? No solo vinculándose a una parte de la sociedad que supuestamente habían cambiado, sino que recibir cierto apoyo. Y antes se decía que Arequipa fue o es la única ciudad de clase media como tal que existió, y se hablaba incluso de la solidaridad entre los arequipeños, estos de clase media, en los momentos difíciles. ¿Esa ciudad también se ha perdido? Eso, número uno. Y número dos, ¿cómo se está moviendo la cultura hoy en Arequipa? Tú que estás tan inmersa. Yo no creo que se haya perdido, pero sí se ha diversificado. Entonces, en la novela yo hablo de los pianos incluso como un instrumento de ascenso social. Claro. Yo creo que se han multiplicado las formas de vida, las formas de interacción, que es lo normal. Es una ciudad que se está volviendo cosmopolita, pero sigue siendo un poco autárquica. Es un poco... es autónoma y hay una cultura que se precia de ser arequipeña, pero yo creo que es culturas arequipeñas, porque eso es lo que ha enriquecido. ¿Qué es es inevitable? La globalización, la migración, hacen que surjan diversos polos de desarrollo y formas de pensamiento. Yo me divierte... La migración interna también, ¿no? Del resto del es. sur del país, departamentos como Puno. Porque ¿no? además es un polo que atrae fuertemente claro. a diversos tipos de población y diversas procedencias y formas de entender la realidad nacional. Yo me siento asombrada porque cuando revisé la novela para poder enviarla, yo sentí que se había quedado un poco en la primera década del siglo XXI, que fue la época en que la escribí, y que la tecnología ha cambiado inmensamente, ¿no? Entonces, en estos 12, 15 años... Pero eso, ¿sabes qué es bueno? Justo lo pensaba. Ahora que recién tengo en claro que la novela tiene, digamos, un tiempo de maduración o de hibernación, ¿no? Es bienvenido el respiro digital, ¿sabes? O sea, el que no estés hablando, ya sé que estás hablando un poco también del pasado, pero no se siente ese ambiente hiperdigitalizado que tenemos hoy, ¿no? Que a veces nos está comiendo. No, claro, no lo pensé, y es más, a propósito no la actualicé entre comillas para que se sintiera como de 2025 o 2024. No era el propósito. Y creo que eso habla también del tipo de pianos de los que estoy a los que les estoy dando voz. Son sobre todo pianos europeos, solo hay un asiático o norteamericanos que estuvieron en auge en cierto momento y que tienen una idiosincrasia y una forma de ver las cosas. Creo que si tuviera que reescribir Cantan al hablar Next Generation o El contraataque, tendría que centrarme en otro tipo de cosas, pero no me gustan las secuelas. Porque efectivamente los pianos responden a las personalidades un poco de, ¿no? Así es. Y están de en los países y consonancia. las sociedades de donde provienen. Están en consonancia con un contexto específico. Esto de los alemanes es muy divertido, ¿no? Y el peso que efectivamente tuvieron los alemanes que emigraron, ¿no? Y el papel que cumplieron. Y lo mal que les respondió el país en algunos casos. ¿No? Así exactamente. Bien. Bueno, y además hablando de la digitalización, sí, pues hubiera sido horrible pasar del piano a un smartphone, ¿no? Tener a un smartphone al teclado, a las apps que te pueden sustituir el exacto, teclado. No, todo esto se acabó, no se acabó. Cantan al hablar es esta novela, Soy la Vega Salvatierra, acaba de ser presentada en la librería Sur, y nada, se las recomiendo, es un... ¿qué viene, Zoila? ¿Qué viene ahora? No más o menos. Tengo que abrir el refrigerador y sacar. Hay todavía mucho que sacar. Bueno. Y sigo escribiendo, por supuesto. Genial. Esperaremos entonces tu próxima entrega. Gracias, Zoila, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Entonces no se olviden de leer Cantan al hablar, que es esta propuesta tan original, la verdad, tan original y tan refrescante
en medio de estos tiempos tan convulsos. Nos vemos.